Atención con este tema porque vamos a hablar del aumento en las tarifas de los servicios públicos, un nuevo golpe para el bolsillo en un contexto donde además, ¿no?, también el aumento en el transporte público se suma a la situación de la clase media y los sectores más vulnerables, bueno, cada vez más comprometidos en relación al porcentaje de su presupuesto que tienen que destinar para ese pago. Está con nosotros Alejandro Einstos, él es economista especializado en tarifas y nos va a contar al respecto. Nos vamos a meter, Alejandro, en un tema clave, ¿no?, sin duda para todos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, bien, gracias. Bueno, un golpe duro para el bolsillo, ¿no? Sobre todo para el sector industrial. Algunos están pensando cómo los va a encontrar la segunda mitad del año, ¿no? Con cuánto van a terminar pagando de servicios públicos. Sí, claro. Las tarifas en general son un precio de alta sensibilidad social y esta corrección tarifaria, digamos que es muy fuerte, va a afectar principalmente a comercios, pymes y al 30% de los hogares que no tienen subsidio. Ahí, digamos, para enmarcar el tema, lo primero que te diría es que el atraso tarifario de arranque de esta administración es muy grande. Ya lo había intentado corregir, digamos, la administración anterior, Guzmán, el ministro Guzmán sucesivamente, luego el ministro Massa aplicó la segmentación. Y eso es consecuencia, digamos, de que el costo fiscal de los subsidios ya era insostenible, lo es todavía, ¿no? El gobierno, al inicio de su administración, devaluó el tipo de cambio, lo devaluó fuerte y eso impactó de lleno en los costos de la energía, que están mayoritariamente en dólares, y eso disparó la brecha entre los precios que pagamos en las facturas y los costos reales de la energía, y lo puso al propio gobierno en una coyuntura muy compleja donde la corrección de tarifas es muy grande. Vos pensás que nosotros en nuestras casas en diciembre del 19, después de la devaluación, pagábamos solamente el 10% o menos del costo de la energía que consumíamos. Entonces, el camino para llegar al 100% de los costos es muy alto, tanto para los usuarios residenciales como para las familias, y en ese trayecto, digamos, en esa operación tarifaria está el gobierno, ¿no? Bueno, se intentó, Alejandro, ¿no?, avanzar en la segmentación de tarifas durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, tal vez, digo, con un sinceramiento que no terminó siendo del todo por este otro golpe. No hay gradualismos, es lo que dicen, ¿no? También desde algún sector, lo que no permite que se acomoden, ¿no?, o que acomoden, por ejemplo, ¿no?, hablando del sector de las pymes, su base de operaciones a lo que ahora van a pagar, ¿no? En un momento donde además hay caída de consumo y no necesariamente van a poder cubrirse, ¿no?, agregando costo a lo que produzcan para poder pagar esas tarifas. ¿Vos qué pensás en particular de ese punto? ¿Es sostenible un aumento abrupto o debería darse, ¿no?, como un cierto de gradualismo para que todos los actores sociales se puedan acomodar? El sentido común te indica que las correcciones de shock no son sustentables en el tiempo, digamos, la experiencia te lo muestra también. Fíjate lo que pasó con la corrección de tarifas en el gobierno de Macri con Aranguren. Logró alcanzar una cobertura de tarifas muy importante, entre el 80 y el 90%, pero no pudo ser sustentado en el tiempo. Entonces, y la coyuntura, como bien decís, está, digamos, en el marco de una fuerte recesión con una caída de salarios reales que hace que las ventas bajen y los comercios y pymes se encuentren en una situación muy complicada. Lo cierto es que enfrentar este problema tarifario con una restricción fiscal muy fuerte, digamos, es difícil aplicar gradualismo, sobre todo en los sectores comerciales e industriales que al final de cuentas, digamos, en condiciones de normalidad podrían trasladar parte de esos incrementos a precios. La discusión de inflacionaria es otra discusión, pero digamos, no hay muchos caminos alternativos. Claro. Cuando uno enfrenta la disyuntiva de corregir las tarifas, los caminos son dos: o los paga el usuario que consume la energía o los paga el Estado a través de subsidios. La ecuación es binaria. Entonces,
El gobierno me parece que fue por un camino, por el único camino que tenía, que era, digamos, corregir de shock los subsidios en comercios pymes y en las familias del nivel 1, que son las familias de altos ingresos. Y la realidad es que el gobierno no sabe qué hacer con el 2/3 de las familias de la Argentina, que son las familias de ingresos medios y bajos, a los cuales todavía no les impactan los aumentos de tarifas, pero tampoco el gobierno termina de presentar el programa de tarifa social, claro, que debería ser un programa de contención en un momento tan delicado y tan complejo. Más allá igual de la segmentación, ¿no? Por nivel de consumo y también por estrato social, es decir, por ingresos, se multiplicaron por lo menos 3 veces, ¿no? E incluso va a haber ahora otros aumentos en el mes de mayo. Sí, las tarifas se multiplicaron, como vos decís, por 3 veces o más para los casos de los N1, aumentaron sustantivamente para los casos N2 y N3, pero no por los precios de la energía. Recordemos que la factura que recibimos en nuestras casas, digamos, es la sumatoria de varios componentes. Por un lado está el precio de la energía, que es la mayor parte de nuestra factura, pero también hay cargos por transportar y distribuir esa factura, es decir, la empresa que nos manda la factura a nuestra casa, y finalmente los impuestos. Donde están los subsidios, donde se concentran los subsidios, es en el precio de la energía, que es la que ha tenido un salto en el valor muy importante. Vos pensá esto, en diciembre del 23, el precio promedio de la energía en la Argentina estaba un poco menos de 20.000 pesos el kilowatt. A partir del 1 de febrero eso saltó a 43.000. Y a partir del 1 de mayo es muy probable que eso salte a 80.000 o a 81.000 pesos. Digamos. Entonces, el camino, el sendero, digamos, de las facturas en el futuro cercano es creciendo. No solamente por la inflación, sino por el aumento del costo de la energía en invierno, arrastrado por el precio del gas. Dos cosas pensaba. Se hablaba en algún momento, por ejemplo, respecto al precio del gas, que el costo de distribución solo en cualquier factura sea de 30.000 pesos. Es un número, Alejandro, muy alto. Digo, todavía hay personas que dentro del sector informal nos llegan a cobrar 200.000 pesos. Imagínense si tuvieran que pagar solo dentro de esa factura por el costo de distribución. Es decir, ni siquiera agregando lo que consumirían con 30.000 pesos, pareciera, o por un lado, que no se va a poder llevar a cabo, o que vas a tener a un montón de personas sin gas directamente, ¿no? Porque no es... Explícanos si querés también qué pasa, por ejemplo, con las tarifas de luz y con las de gas, a diferencia con la de agua, que por ejemplo, la de agua, si no la pagás, no tardan más tiempo, ¿no?, en interrumpirte el servicio. Con la electricidad y con el gas no pasa eso, es decir que apenas tengan las personas una dificultad, no va a pasar mucho tiempo más para que no puedan acceder a un servicio que además, por supuesto, es esencial. Sí, yo ahí lo que te diría es, volviendo a estos 3 componentes que están adentro de la factura, la energía, el transporte y la distribución y los impuestos, ahora antes hablábamos del precio de la energía, ahora vos me traes al eslabón del medio, que es el transporte y la distribución. Ahí en el AMBA, en el sector eléctrico, estuvo congelado, digamos, prácticamente congelado en los últimos 5 o 6 años. Ahora, esa corrección vino de la mano de un cambio en la estructura de la tarifa. Cuando uno mira el cuadro tarifario, vos viste que hay distintas categorías de clientes, R1, R2, R3, en función del nivel de consumo. Eran 9 las categorías que hacía que si vos te pasabas un bimestre, consumías de más, te pasabas de categoría, entonces aumentaba no solamente por el consumo, sino también estabas penalizada con los cargos fijos. Esas categorías de 9 se redujeron a 4. Entonces, los últimos eslabones de consumo, que son las últimas categorías, que son las de mayor consumo, vieron aumentos en los cargos fijos de los importes que vos acabás de mencionar, 30.000 pesos. No lo encontrás en las categorías más bajas, digamos, de menores ingresos, donde está, yo te diría, el 95% de las familias, de los usuarios. Pero ¿se podría aplicar eso? No tiene justificación, digamos. Los entes reguladores no han explicado por qué han modificado las estructuras tarifarias y cuál es la lógica
digamos, de penalizar de esa manera a los a la categoría más baja. Lo mismo pasa con el gas, el impacto es nacional, por eso, digamos, el impacto en las últimas categorías, en los que más consumen, en los hogares que más consumen gas en la Argentina, digamos, el impacto del cargo fijo va a ser mayor. Pero te repito, eso no lo podés generalizar para todos, no, para todos los usuarios. Solamente alcanza al 5% de las familias de un consumo muy alto. Bueno, el otro tema que me parecía interesante hablar con vos, además, ¿no? Por ser economista y estar especializado en el tema tarifario, son los pagos a CAMESA. Venimos hablando mucho de las transferencias que debía hacer el Estado Nacional a CAMESA y que si los hubiera hecho hubiera cambiado, ¿no?, el sentido de los anuncios que hizo el presidente por cadena nacional. ¿Quién es CAMESA? ¿Qué implica que el Estado no le pague? ¿Puede no pagarle? ¿Quién le pagaría en el caso, no? De que, porque ahora dicen también que el gobierno en algunas reuniones dijo que no iba a transferir esos fondos. ¿Qué implica eso también para la calidad del servicio, Alejandro, si nos contás también? CAMESA es, digamos, por la ley que enmarca el funcionamiento del sistema eléctrico, lo que se denomina el organismo encargado del despacho. Es el que organiza la forma en que se genera la energía, el orden en que los distintos modos en que se genera energía, hidroeléctrica, centrales térmicas, eólicas, centrales nucleares, etcétera, entran a prestar el servicio, aportan energía al sistema y logran esta magia que hace que cuando vos apretás la tecla de luz en tu casa se prenda la luz. La energía eléctrica no se acumula, entonces lo que estás consumiendo en este momento se está generando. El cerebro, el sistema nervioso central que logra la generación instantánea se consuma, es CAMESA. Tiene un rol central en el sector energético. Además, es la que organiza, digamos, el sistema de pago. Las distribuidoras compran energía para vendérnoslas a nosotros, para eso deberían firmar contratos con generadores, lo mismo pasa con las industrias, los comercios, etc. Con la ruptura del régimen de convertibilidad, ese funcionamiento que marcaba la ley se rompió y hoy CAMESA, digamos, es el principal pagador de subsidios a la energía, es decir, vende la energía a pérdida, que le compra a los generadores y la diferencia la pone el Estado Nacional. Eso está pasando hace más de 20 años, le ha costado al país más de 100.000 millones de dólares en los últimos 15 años, se ha transformado en una carga fiscal de una enorme magnitud. Si sumás todos los subsidios a la energía, explica casi el 90% del déficit primario de la economía año tras año. Es decir, dicho de otra manera, si no hubiesen subsidios a la energía, la Argentina no hubiese tenido un problema fiscal. De ese orden de magnitud estamos hablando. En la actualidad, digamos, lo que está pasando es que las empresas distribuidoras que no les actualizan las tarifas no pueden pagar la factura de energía CAMESA y están acumulando ya hace años una deuda con CAMESA que a su vez no puede cobrar porque es muy difícil ejecutar a las distribuidoras. Y pero por el otro Estado lado, también le transfiere. No cobra, claro, digo. Discúlpame, como CAMESA no cobra, no sí. paga a los generadores y en los últimos 3 meses, digamos, el Estado Nacional pisó los pagos a CAMESA. Si vos mirás los números fiscales, las transferencias a CAMESA caen 70%. Entonces, Alejandro, CAMESA recibe sus pagos de dos actores. Por un lado, las distribuidoras, por otro lado, también el Estado Nacional en concepto, como decías, de estos subsidios. Así es. ¿Qué puede pasar si el Estado decide no pagarle, además, sumado a esta situación de las distribuidoras? Bueno, uno diría, en el extremo, el sistema colapsaría porque no se podría generar energía y nos quedaríamos sin electricidad. Eso yo no creo que pase, eso no va a pasar, el Estado va a normalizar las transferencias, de hecho algunas se está haciendo. Entiendo yo que el gobierno lo que está tratando es de empezar a cobrar los aumentos tarifarios del 1 de febrero, vigentes a partir del 1 de febrero, que
cuyas facturas están llegando ahora, y a partir de con esa masa de recursos empezar a sanear el sistema. Lo cierto es que en estos primeros 3 meses se han acumulado deudas muy importantes, todavía no sabemos el monto porque esa información no es pública en Gamesa. Estimamos que está por arriba de los 2 billones de pesos. Es una información que debería aportar el jefe de gabinete en su próxima visita al Senado el 30 de mayo. Y pone en jaque, digamos, en este momento hay una suerte de cesación de pagos, no solamente en el sector eléctrico, también en el sector del gas. Las partidas por los pagos por plan gas, es decir, el cheque que el Tesoro le envía a los productores de gas para compensar esa diferencia entre el precio de oferta y demanda, cayeron 82% en términos reales en los primeros 3 meses del año, y eso también te marca un problema y una acumulación de deudas que más temprano que tarde el Estado Nacional va a tener que hacer frente y se van a reflejar en las cuentas públicas. Bueno, Alejandro, vamos a ver cómo avanza esta situación, ¿no? Pensando en todos los actores además involucrados en el tema, por supuesto, sobre todo en los consumidores. Te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también